Ahora vamos a analizar esta segunda etapa, que es el amplificador Darlington. Pues la idea principal pues, es la siguiente. Obtener el equivalente de Thevenin para conectarlo a la siguiente etapa, ¿sí? O sea, obtener el equivalente de Thevenin, pero del divisor de tensión para conectarlo al Darlington. Es exactamente la misma idea que la anterior, pero ahora con el Darlington. Y de esta manera pues darle solución. Así que pues vamos a trazar nuestras ecuaciones como lo venimos haciendo. Y listo. Empezamos el voltaje de Thevenin. Pues va a ser el voltaje en R4. Entonces serían 12 volts multiplicado por 22K dividido entre 22K más 5.6K. Y esto nos da un voltaje de 9.56 volts. 9.56 volts. Listo. Ahora la resistencia de Thevenin. Eso va a ser igual al paralelo de R3 con R4. Por lo tanto, es 5.6 kilo ohmios por 22 kilo ohmios dividido entre 5.6 K más 22K. Y esto nos va dando 4.46 kilo ohms. 4.46 kilo ohms. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer enseguida es calcular la malla en la corriente de base de nuestro transistor. Sería esta malla. Vamos a llamarle corriente de base. Muy bien, esta malla viene siendo así. Menos voltaje de Thevenin más resistencia de Thevenin por la corriente de base más el voltaje base emisor del transistor 2, donde ese transistor, el 2, es un 2N3904 también, y este Q3 es un BD132, me parece. Listo, entonces el primero va a tener una beta de 230 y el segundo vamos a proponerlo con una beta de 200 con base en el datasheet, y así vamos a poder ir resolviendo. Entonces, más la siguiente caída de tensión, voltaje base emisor 3, más la resistencia de emisor 3 por la corriente de emisor igual con 0. Así quedaría. Bueno, pues una vez encontrando, por ejemplo, o podemos analizarlo de la siguiente manera, la corriente de emisor en el transistor 2 es igual a la corriente de base del transistor 3. Esta sería lo mismo. Y dado que la corriente de emisor en el transistor 3 es beta veces I de base, pues entonces corriente o aproximadamente, recuerden que vamos a considerar que las corrientes de emisor son aproximadamente la corriente de colector. Entonces la corriente de emisor es igual a beta veces la corriente de base, donde la corriente de base 3, vamos a suponer que queremos la corriente de emisor 3, la corriente de base 3 es igual a la corriente de emisor 2. Y esa corriente de emisor 2 es igual
a beta veces la corriente de base del 2. Entonces, a ver, creo que lo escribí un poco este, mal, digamos, desordenado. Vamos a escribirlo. Entonces sería así. Corriente de emisor 2 es igual a beta, llamémosle 2, por corriente de base 2. Y tenemos que la corriente de emisor 3 es igual a beta 3 por la corriente de base 3. Si sustituimos esta corriente de base 3 por corriente de emisor 2, pues ahora sí ya las podemos sustituir de una manera más sencilla. Y 3 es I de base 2, bueno, sería así, perdón. Beta 3 por I de emisor 2, donde vale beta 2 por I de base 2. Bueno, lo voy a ordenar todavía más. Corriente de base es igual a beta 2 por beta 3. Así. Corriente emisor 3 es igual a corriente base 2 por beta 2 por beta 3. En estos amplificadores de, de Darlington, pues simplemente se multiplica la beta de los dos transistores y ya está. Así de sencillo. Bueno, vamos a continuar entonces despejando corriente de base. Obviamente, pues por la 2 es igual a voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor 2 menos voltaje base emisor 3 dividido entre resistencia de Thevenin más resistencia de emisor por beta 2 por beta 3. Sustituimos, nos da la sustitución 9.56 volts menos 0.7 volts menos. Aquí el BD131 nos dice el datasheet que enciende a 1 volt, entonces hay que ponerle un poquito más, no enciende a 0.7, necesita más voltaje. Y resistencia de Thevenin 4.46 K más resistencia de emisor, ojo que es de 33 nada más, por beta 2 por beta 3, 200 por 230. 230 por 200. Listo, así. Bueno, esta corriente de base 2 es igual a 5.16 microampere y la corriente de emisor pues es igual a 5.16 microampere por 230 por 200. Así. Y esto es igual a 237 miliamperes. Es una corriente pues tremenda, tremenda, tremenda. Vamos a ver cuánto vale el voltaje en el emisor. Vamos a calcularlo. Entonces, voltaje en el emisor, así es 237 miliamperes que multiplica a 33. Esto es igual a 7.8 volts, ¿vale? Ahí va a estar digamos, el voltaje en ese nodo. Comencemos. Lo que tenemos aquí es un amplificador de audio clase A, el cual pues es una configuración
emisor común sería todo esto que estoy iluminando, polarizada a divisor de tensión. Esa primera etapa pues está polarizada a divisor de tensión y tiene algunos componentes como por ejemplo estos resistores que son estabilizadores de beta y un capacitor de puenteo, así se conoce. Es decir, puentea a tierra, pero cuando el análisis es en corriente alterna. Esa primera etapa está acoplada a través de unos capacitores pues que se llaman capacitores de acoplamiento. Está acoplada a la entrada y a la siguiente etapa. La siguiente etapa se conoce como amplificador Darlington, el cual está polarizado, a divisor de tensión también. La siguiente etapa pues es esta, que tiene como propósito amplificar la corriente. La primera etapa, la que está iluminada de color amarillo, pues su propósito es amplificar la tensión eléctrica, mientras que la etapa Darlington no va a amplificar la tensión, se va a quedar con ganancia unitaria, pero va a amplificar la corriente. Y esta segunda etapa de color verde pues también está acoplada con un capacitor, el capacitor 4 que acabo de iluminar, está acoplada a la salida que es un altavoz. La entrada pues es una señal de audio. Entonces entrada y salida iluminadas de color verde. La primera etapa pues es una, como dije, es una etapa preamplificadora, amplifica la tensión eléctrica. La segunda etapa, color verde, verde más oscuro, pues es un amplificador Darlington polarizado a divisor de tensión. Esas son las etapas de este amplificador de audio clase A. Vamos a comenzar con el análisis en corriente directa del circuito y en particular la primera etapa. En análisis en corriente directa, los capacitores son circuitos abiertos. Después voy a convertir este divisor de tensión en su equivalente de Thevenin. Entonces el Thevenin ese Thevenin lo vamos a conectar posteriormente a ese mismo circuito y vamos a continuar el análisis. Entonces el nodo que está a la salida de este Thevenin pues es el nodo que está identificado como V end. Así, voltaje de entrada. Bueno, continúo. Entonces el voltaje en el Thevenin pues es el voltaje que hay en R2. Así que voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje de polarización multiplicado por R2, que vale 10K dividido entre 10K más 56K.
Al hacer operaciones, esto nos va a dar 1.8 volts. Entonces el voltaje de Thevenin es 1.8 volts. La resistencia de Thevenin en un divisor de tensión es el paralelo de R1 con R2. Si tienen duda de esto, pues vuelvan al video que hice por ahí de transistor, el cual era una configuración emisor común, polarizada, divisor de tensión. Bueno, el paralelo de este R1 con R2 es 56K por 10K entre 56K más 10K. Y esto nos da 8.48 volts. Entonces aquí esta resistencia 8.48 volts. ¿Cómo van a ser volts? Aquí digo ohms, ohms, ohms. Así. Esta es la primera parte. Ahora la siguiente etapa, la de el amplificador Darlington. Bueno, aquí pues definimos el transistor Q2 es un 2N 3904, mientras que el Q3 es un BD 135. Vamos a aplicar igual que la vez anterior. Vamos a convertir este divisor de tensión en un equivalente de Thevenin y lo vamos a conectar al amplificador Darlington. Debe quedar de esta manera y bueno, ya podríamos calcular la corriente de base. Bueno, entonces de la misma forma, el voltaje de Thevenin es un voltaje que sería igual al voltaje en R4, el voltaje de ese divisor de tensión. Entonces son 12 volts por R4, que son 22K, dividido entre 22 kilo ohmios más 5.6 kilo ohms. Eso nos da un voltaje de 9.56 volts. Y la resistencia equivalente de Thevenin es igual al paralelo de R3 con R4. De esta manera nos da una resistencia de 4.46 kilo ohms. Así. Y pues ya podemos calcular esta corriente. La corriente de base en el transistor 2. Así. Bueno, hacemos la malla. Nos queda el voltaje de Thevenin, al cual le restamos todas las caídas de tensión, resistencia de Thevenin por corriente de base, el voltaje base emisor del transistor 2 y el voltaje base emisor del transistor 3.
más la caída de tensión en RE3. Listo. Dado los transistores, bueno, uno de ellos, de acuerdo al datasheet, tiene una beta que consideramos de 230, mientras que el BD135 es una beta de 200, así. Bien. Y vamos a suponer dos condiciones. Bueno, pues que la corriente de colector es aproximadamente la corriente de emisor y también que la corriente del emisor del transistor 2 es igual a la corriente de base del transistor 3. De esta manera nos queda que la corriente de emisor 2 es igual a la corriente de base del transistor 2 por la beta del transistor 2 por la beta del transistor 3. Entonces despejamos la corriente de base. Es el voltaje Thevenin menos el voltaje base emisor 2 menos el voltaje base emisor 3 dividido entre la resistencia de Thevenin más la resistencia de emisor por beta 2 por beta 3. Sustituimos valores. Ojo que la resistencia del emisor 3 pues son solamente 33 ohms, pero es una resistencia de potencia. Deben de colocar una resistencia de, pues yo diría que de unos arriba de 2 watts. Entonces, pues ahorita la podemos calcular para ver cuánto es, pero pues unos 5 watts estaría bien. Esa se calienta un poco menos. Entonces queda 9.56 menos 1.4 y todo dividido entre 4.46K más 33 por 200 por 230 y nos queda una corriente en microamper de 5.22 microamper. Es pues muy pequeña y por lo tanto la corriente de colector va a ser igual a, bueno, ya no necesitamos la de colector, estoy mal, es corriente de emisor 3, es igual a 5.22 microamper por 200 por 230. Nos da 2.4 miliamper. Obviamente con más decimales, lo vamos a dejar así. Y bueno, pues el voltaje en el emisor, porque queremos saber la tensión aquí en este nodo, pues entonces sería 2.4 miliamper por 33. Y nos da, a ver, 2.4 no, por 33. Creo que andamos mal, a ver, 5.22 micros por 200 por 230. Nos da no eran 2.4. Vamos a borrar eso.
son 240 miliamperes. Eso es lo que hice mal. 240 miliamperes por 33 y nos da 7.9 volts, ¿vale? Casi 8 volts. Casi 8 volts, ¿vale? Así, para más fácil. Yo creo que sí lo podemos redondear. La beta puede ser que varíe un poco y bueno, entonces, así queda. La potencia, a ver, la potencia en R, en la resistencia de 33. Bueno, esa potencia es igual a 8 volts multiplicado por 240 miliamperes. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da una potencia de 1.9 watts. Entonces sí, yo recomendaría ponerle una resistencia de unos 5 watts para que no se caliente demasiado. Porque pues una de dos apenas apenas sería suficiente. Sí, lo más seguro es que se vaya a quemar y no queremos eso. Entonces está bien. Y bueno, hasta ahí sería el análisis en corriente directa. Lo que seguiría es hacer el análisis en corriente alterna. Para el análisis de alterna, eh, me adelanté tratando de reducir el tiempo del video. Dibujé el circuito equivalente para ese análisis en corriente alterna, de tal manera que puse, por ejemplo, ya están los resistores para ese análisis, los resistores, por ejemplo, R1 que está conectado con la fuente de corriente directa. En este análisis pues hay que apagar la fuente de corriente directa y como es de voltaje pues se apaga con un cortocircuito y por lo tanto quedaría conectado R1 a tierra. Esto se conoce como tierra en alterna. ¿Vale? Así que pues nada más la vamos a indicar. Vamos a ponerle aquí así, tierra en alterna. R2 pues estaba originalmente conectada a tierra. Luego RE1, que es de 68 ohms, está puenteado a través del capacitor 2. Está puenteado este capacitor 2, un capacitor de puenteo, pues conecta ese resistor a tierra. Y también R3 está conectado en tierra en alterna debido a ese cortocircuito. Y visto de esa manera, tanto R3 como R4 quedarían en paralelo con RC. Y bueno, todos esos datos los vamos a utilizar para el análisis en AC. Yo creo que voy a hacer un video aparte acerca de todo el procedimiento más a detalle. Pero pues vamos a entrarle ahorita directamente, por ejemplo, pues al formulazo, ¿no? Además, varias cosas ya las tenemos ahí a la mano, así que pues hay que aprovechar. Bien, entonces tengo así, tengo tengo por ejemplo voltaje en este nodo, aquí, ¿verdad? Tengo en ese nodo, ese lo habíamos calculado en el análisis en corriente directa. Ese voltaje por aquí lo tenemos, vamos a echarle un vistazo. Ujú. Es de 1.8, ¿de acuerdo? Entonces ahí teníamos 1.8 volts, 1.8 volts, así. También tenemos la corriente en el emisor, por acá, que habíamos calculado en el
anterior análisis. Vamos a echarle un ojito por acá y resulta que es de 1.8 miliamper. 1.8 miliamper. Pero era en DC, ¿sale? Entonces lo vamos a poner así con letra mayúscula. Corriente emisor 1.8 miliamper. Y recordemos que esto es en DC, ¿sale? Estos son datos en DC. Aunque propiamente pues ahorita no sirve, el de emisor pues es en DC, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con base en una fórmula por ahí, que bueno, que lleva su procedimiento para deducirlo, resistencia de emisor, esta que por ejemplo aquí dibujé, la dibujé de una manera pues pequeña, muy sutil. La vamos a indicar con algo que se vea bien notorio aquí. Esta resistencia de emisor es una resistencia de emisor interna para el análisis en corriente alterna. Por eso la puse así con apóstrofe. Y debida al transistor 1, esa resistencia interna es igual a, la fórmula dice 25 miliamperes entre la corriente en corriente directa del emisor. De esta manera nos queda 25 miliamperes entre 1.78, perdón, 78, estoy loco, 1.8, es que ya andaba arrastrando decimales, 1.8 miliamperes. Y esto nos da lo siguiente, a ver, vamos a hacerlo. Sería 0.025 entre 1.8 milis. Y nos da 13.8 ohms. Sale más o menos 14 ohms. Está bien. Así. ¿Sale? Ok, ya tenemos eso de ahí. Ahora la ganancia que nos piden, para encontrar la ganancia, la fórmula va así. Ganancia de voltaje en la primera etapa es igual a la resistencia del colector en ese transistor dividido de la resistencia que está en el emisor más la resistencia interna debido pues al transistor. Así, es decir, estas dos resistencias, estas dos de aquí. Así que necesitamos la resistencia del colector. Pero pues ya tenemos el diagrama equivalente. Vemos que la resistencia en el colector son el paralelo de esas tres resistencias. Es decir, que la resistencia del colector es igual a la resistencia del colector RC paralelo con R3 paralelo con R4. De esa manera podemos hacer el paralelo, pues no sé, de primero dos y luego otros dos, o o creo que también se puede pues todo junto, ¿no? Bueno, vamos a irlo sacando. Entonces, vamos a hacer primero paralelo de R3 con R4. Creo que ya tenemos por ahí paralelo de R3 con R4. Aquí tenemos un paralelo de R3 con R4. Aquí, 4.46K. Así, entonces este paralelo son 4.46K. Y ya nada más hago RC con 4.46. Entonces RC1 es igual 4.46K por 4.7K dividido entre 4.46K más 4.7K. Y pues lo que nos dé la calculadora. Y a mí me da
2.2, 2.28 a 2.2 kilo ohms. Pues sí, es que son muy parecidas, entonces pues da como la mitad, ¿no? Básicamente. Entonces, pues está muy bien. Vamos a sustituirlo en la ecuación presentada. Vamos a poner de otro color la sustitución, como que está muy gris todo esto. Quedaría así: 2.2 kilo ohmios dividido entre 68 más todo, recordemos que todos son ohms, entonces va a dar un valor adimensional entre 14 ohmios, y esto nos da a 27.9, ¿vale? ¿Cómo se invierte la señal? Bueno, pues se puede decir que la ganancia, o sea, se invierte la señal de entrada con respecto a la salida. 180 grados, pues dicen que la ganancia pues es menos 27.9. Pues ese signo negativo solo dice que es una inversión de 180 grados solamente, ¿vale? Pero bueno, esa es la ganancia, unas 28 veces el voltaje de entrada. Bueno, pues ahora para la ganancia total, pues multiplicamos ambas ganancias. A ver, vamos para acá porque todavía falta algo. Sí, en un amplificador Darlington, la ganancia de ese amplificador, vamos a llamar ganancia voltaje 2, pues va a ser aproximadamente 1 debido a la configuración que tiene la salida en el emisor. Entonces la ganancia va a ser aproximadamente 1. Por lo tanto, la ganancia total es igual a la multiplicación de las dos ganancias. Entonces nos da menos 27.9 por 1, pues es menos 27.9. Esa es la ganancia de voltaje total. Nos falta la ganancia de potencia. La ganancia de potencia, eh, dada la siguiente ecuación, pues queda así. Esto es igual a la ganancia total al cuadrado multiplicada por la resistencia de entrada total, y todo dividido entre la resistencia de carga. Así, dividido entre la resistencia de carga. Bueno, la resistencia de entrada total es toda esta de acá. Vamos a indicarla. A ver con qué color estará bien. Con este. Es esto. Todo esto. Todo esto. Así. ¿Vale? En el transistor. Sí, incluyendo la resistencia interna del transistor y la resistencia de este la resistencia de emisor de 68 ohms. Básicamente nos queda de la siguiente manera. Bueno, quedará así. A ver, vamos a escribirlo. Ajá. Queda así. A ver, aquí tenemos espacio. Lo vamos a poner arriba para que al final sustituya en la ecuación que acabo de escribir. O lo que puedo hacer es esto. Así.
Vamos a llevarlo para acá. Ah, caray. Así. Vamos a ponerlo para acá. Y bueno, entonces la resistencia de entrada es igual al paralelo de R1 con R2 y paralelo también con beta veces, es la beta del transistor, multiplicada pues por el serie de la resistencia interna, más la resistencia interna del emisor, más la resistencia del emisor. Así. El paralelo de R1 con R2 pues ya lo tenemos por ahí. Debe de andar por acá. Aquí está, 8.48. Vamos a ponérselo por acá. Estos dos son 8.48 kilo ohms. Entonces nada más necesitamos conocer el valor de esta resistencia para sacar el paralelo. Bueno, de ese tramo pues serían 230. Recuerdo que eso le pusimos a la ganancia, porque por acá creo que yo lo escribí. Aquí está, 230 de este lado. Y sumamos, pues sería 68 más los 14 ohms. Lo que nos dé pues es R, la resistencia de emisor total, digámoslo así. Serían 230 por 68 más 14. Y nos da 18.860. Entonces ese debe de ser paralelo con 18.860. ¿Vale? Entonces quedaría 8.48 kilos por 18.860 entre 8.48K más 1860. Lo que nos debe dar una resistencia menor a 8.48. 8.480 por 18.860 entre ok, me da 5.000, según esto 5.85 kilo ohms. Listo, así va. Bueno, entonces con eso ya podemos sustituir en la fórmula. Vamos a sustituir con este color. ¿Cuál color? Bueno, así está. Entonces ganancia de potencia es 27.9 al cuadrado por 5.85 kilos entre la resistencia de carga. La resistencia de carga, la resistencia de carga, a ver, déjenme, estoy revisando por aquí. A ver, algo que siento que está mal. 68 más 14 por 230. Ok, efectivamente, bueno, es que yo fui el que propuse esta beta, estaba pensando en otras cosas. Bien, tengo así 5.85. Ajá, del paralelo. A ver, voy a revisar este paralelo una vez más. No vaya a ser que lo haga mal.
Ujú. A ver, sería 8.48 por 18.86 entre 8.48 más 18.86. 5000. Sí, sí me da esa resistencia. Bueno, pues ya terminemos. Resistencia de carga es la del altavoz. Son 8 ohms. Así, ¿vale? Y bueno, pues hagamos las operaciones. 27.9 al cuadrado por 5.85 elevado a la 3 entre 8. Y nos da una ganancia de potencia de 5, 6, 9, 2, 1, 2.3. Bueno, pero es ganancia de potencia, no puede llevar unidades. Pensé en potencias y le quise poner unidades. Estoy loquito. Es ganancia de potencia, ¿vale? Es ganancia. Entonces la ganancia es una unidad relativa, ¿de acuerdo? Es una unidad relativa, por lo tanto, pues varía en relación a una entrada, ¿sí? Y en este caso, pues es adimensional. Ujú. Entonces se podría estimar en decibeles, etcétera, pero ya vamos a dejarlo así. Me da esta ganancia que pues no es bueno, pues es bastante grande, ¿no? Ganancia de potencia, pues es tremenda, una ganancia tremenda de potencia. Y pues ya, entonces pues podemos echarle un ojo a la simulación que tengo lista y vemos el resultado. En esta ocasión pues decidí hacer la simulación en el Proteus. Vamos a darle correr y vemos por aquí el voltaje, ¿no? En el nodo VB y también en este nodo de VE, que básicamente, por ejemplo, en el de VE, pues es en donde está nuestro punto Q. De ahí arriba y hacia abajo se va a amplificar la señal, supuestamente. Y bueno, desconecté aquí la entrada porque de otra manera, pues aquí me va a empezar a oscilar el voltaje. Nada más es para que se pueda apreciar el, el punto Q, ¿no? Por ejemplo, aquí. Aquí si mido el voltaje, vean, está a 4 volts. V, VC, el voltaje en el nodo C. ¿Sale? Aquí está 4 y de este lado a 8. ¿De acuerdo? Puedo medir otro voltaje, por ejemplo, el voltaje aquí a esta entrada. Efectivamente era un voltaje alto de 9.6, por ahí lo habíamos calculado nosotros. Así que pues está bastante bien. Ahora si conectamos el generador de señales y le damos correr, vamos aquí en la opción de depuración. Hay que ver el generador de señales. Generador de señales y el osciloscopio. Bueno, no me aparecieron, es que andaban por acá escondidotes esos equipos. Aquí está, ahora sí se ven. Y por ejemplo, pues tengo una señal que oscila a 10 kHz y una amplitud de 200 mili. Por aquí se alcanza a ver 200 milivolts. Ujú. Em, y aquí en mi osciloscopio pues se ve que tengo conectado el canal A color amarillo a la entrada.
el canal B a la salida de la etapa preamplificadora, que es de color azul, y finalmente en en la etapa Darlington, en C, la salida C de color rojo. Entonces, pues eh, observamos por aquí. Yo puedo hacer crecer un poquito más la señal, aquí la de entrada visualmente, ¿sale? Y podemos habilitar el cursor y por aquí nos marca 90 milivolts pico y aquí abajito nos marca menos 90. Bueno, nos marca, pues serían más o menos los 100, ¿no? O sea, son 90, o sea, casi 100 arriba, casi 100 abajo. Son los 200 milivolts los que le estoy metiendo. O sea, más o menos es coincidente. Seguramente se cayó un poquito la tensión, ¿sale? Pero poquito. Ya de ahí vemos que a la salida tenemos un voltaje amplificado e invertido 180 grados, que es de 2.2 volts pico, y por acá son 2.5 y aquí 2.5 también. Sí, más o menos 2.5 y 2.5. Entonces serían 5 volts pico. 5 volts pico es lo que yo puedo ver a la salida. Si dividimos esos 5 volts pico entre, que sería el voltaje salida, entre los 200 milis, o sea, entre 0.2, nos da 25. Ajá. Nosotros habíamos calculado 27, pero pues es un poquito más ideal. Aquí la simulación pues nos dice que se cayó un poquito más la tensión. Entonces, pues bastante bien, ¿no? En cuestión de la ganancia de voltaje. Entonces, son bastantes, se corresponde bastante bien la ganancia de tensión con la que acabamos de calcular en la simulación. Entonces, pues correcto por ahí. Y pues no sé, podríamos checar, vamos a cerrar aquí el oso de este lado. Ya no mostré, se me pasó, ya no mostré, por ejemplo, en el osciloscopio, pues cuánto medía la amplitud en la segunda etapa. Pues mide igual, 2.5 de entrada, 2.5 de pico y menos 2.5 de pico negativo. Entonces, pues es la misma señal entrada que salida. Lo que varía, pues es la ganancia de corriente. Eso lo podemos medir por acá. Y vamos a desconectar aquí, vamos a poner un ampérmetro. Vamos a agregar un ampérmetro, si nos lo permite. Es que no logro poner el ampérmetro. Vamos a poner aquí. Ahora sí. Es que no tenía bien seleccionada la opción. Entonces no lo hice bien. Vamos a cambiar. Le puse voltmetro. Qué burro, qué burro. Sí que estoy burro. Bueno, vamos a ver acá. Ampérmetro. Ahora sí. Aquí. Que sea en miliamper. Bueno, vamos a darle 243 miliamper. Vamos a ver cuánto nos daba por acá. 240 miliamper. Nos dio la corriente. Entonces, pues estamos muy acertados. 243 miliamper. Así que bueno, pues ahí está la demostración. Está funcionando correctamente el amplificador clase A y pues más o menos aproximamos bien los valores de amplificación, ¿no? Elegimos de una manera muy adecuada la beta y pues sí nos dio más o menos los valores que teníamos estimado.
Ya cuando lo hagan de manera física, pues probablemente varíen. También se mueva el punto Q, eh, no amplifique tanto, no lo sé. Pueden ser tantas cosas, los valores de las resistencias, eh, la temperatura generada en el transistor va a hacer que cambien las condiciones. Hay que ponerle un disipador de calor al BD135. Este resistor también se va a calentar. Y, y también, por ejemplo, la bocina, pues debe ser de 8 ohms. Creo que sí se podría poner de otra impedancia, pero pues recomiendo que sea de arriba de 1 watt para que se escuche fuerte. Pues sí alcanza a levantar la bocina, así que pueden aprovechar ponerle una bocina un poquito más grande. Pues bien, eso sería todo por este video. Les agradezco. Nos vemos. Bye.